mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 8. Por cierto, ayer el peso rompió la línea de los 19 a 1 con relación al dólar. Llegó a rozar 18.97 unidades por dólar. Platicaremos de esto más adelante y por supuesto sobre el asunto del desabasto de combustible, lo que tiene que ver con el lavado de dinero, lo que reporta la Unidad de Inteligencia Financiera, 45,000 millones de pesos por lavado de dinero relacionado al huachicol en los últimos 2 años, y la Fiscalía General de la República, que por cierto hay comparecencias en el Senado para definir al primer titular de la Fiscalía General de la República, tiene 5 casos abiertos por lavado de dinero. También las afectaciones económicas que empiezan a ser severas en algunos estados del país y por supuesto el debate que va a haber en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que quien sea sorprendido robando combustible pueda llegar a prisión hasta por 30 años. De esto y más temas platicaremos. Nos visita en cabina en unos minutos más el secretario de Turismo del nuevo gobierno del estado. Por si tienes alguna pregunta, algún cuestionamiento, está abierto el WhatsApp 3318 80 76 41. Pero primero nos transportamos a miles de kilómetros de aquí porque hoy tiene cita en Reino Unido. Hoy es una fecha importante. Hoy se vota en el Parlamento británico el sí o no al proyecto que presenta la primer ministro de este país, Theresa May, acerca del famoso Brexit. Hoy digamos que se definen muchas cosas con relación a este tema y queremos comenzar esta emisión de Cara a Cara platicando con Miguel Híjar. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Profesor, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique. Oye, a ver, ¿qué todo parece indicar que van a rechazar el Brexit en el Parlamento británico, ¿no? Así es. Desafortunadamente fue muy lento el proceso en el que Theresa May logró finalmente el acuerdo de Chequers, que es el que está presentando a votación con su gabinete, que terminó justamente en la renuncia de su secretario para el Brexit y su secretario de Relaciones Exteriores, y muchas de las concesiones que se lograron de la Unión Europea no lograron convencer a ciertos grupos al interior del Reino Unido, sí, a muchos del Partido Conservador, tampoco a algunos de la oposición, especialmente el Partido Laborista, a los escoceses, al Partido Nacionalista Escocés, sí, y por supuesto al partido con el que Theresa May tiene un acuerdo para mantener vivo su gobierno de minoría tras la fatídica elección general a la que llamó y en la que perdió la mayoría el Partido Conservador. Y el problema es que uno de las concesiones que logró con la Unión Europea fue que iba a haber un plan para que no hubiera una frontera dura, una frontera física, sí, entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Sí. Sin embargo, el partido unionista con el que tiene el acuerdo Theresa May no está de acuerdo con esto porque dicen que lo separa del resto del Reino Unido y que esto llevaría inevitablemente a que después los pueda absorber la República de Irlanda. Entonces lo que presenta May es básicamente un acuerdo que satisface sus aspiraciones, las aspiraciones de la primer ministro, pero que en realidad no gusta a nadie más, ni en la oposición ni en el partido oficialista, ¿no? Así es, y es preocupante porque incluso el propio partido de May ya insistió que en la mayoría de ellos no van a votar positivamente por el acuerdo, a pesar de que incluso muchas de las figuras que dirigieron la campaña del Brexit, como Michael Gove, han demostrado su apoyo a la primera ministra. Es muy probable que no se logre. Ahora habrá que ver cuáles son los escenarios posibles, y hay varios, cuando si no pasa esta votación en unas horas. Vamos, Miguel, poniéndonos en el escenario más factible, que es que rechacen el proyecto de Brexit que presenta hoy la primer ministro Theresa May. ¿Qué pasaría? ¿Qué escenarios se abren? Si se rechaza, hay varias opciones. La primera sería que Theresa May vaya de nuevo a Bruselas a negociar un nuevo acuerdo. Que parece que Bruselas tampoco está en ese canal, ¿no? Así es, de hecho acaba de comunicarse en los días pasados Theresa May con Angela Merkel, y Angela Merkel dijo que ve muy difícil renegociar lo que ya está. Michel Barnier y Jean-Claude Juncker también están llamando
a los parlamentarios a que piensen bien las consecuencias de sus decisiones, y pues todo parece apuntar que sería muy difícil pues renegociar el acuerdo. Podrían lograrse algunas concesiones muy, muy modestas, pero realmente no tendría gran cambios el acuerdo. Entonces, ese sería un escenario. El otro escenario sería, por supuesto, la posibilidad de llegar al no acuerdo, es decir, que el Reino Unido salga sin un acuerdo, lo cual podría tener consecuencias graves. Mucha inestabilidad económica, financiera, ¿no? Especialmente económica, sin embargo también política y social, especialmente por los europeos que viven en Reino Unido y los británicos que viven en el resto de la Unión Europea, por una parte. También están los proyectos de cooperación científica, las cuestiones de cooperación en materia de seguridad, en materia migratoria. Entonces hay muchos puntos muy delicados que de salir sin acuerdo tendrían que atenderse de manera urgente, pero también tendrían que pasar por procesos de negociación difíciles con la Unión, que tengan que aceptar los otros 27 países. Entonces se volvería un escenario muy tortuoso para el Reino Unido. Sí, de mucha incertidumbre, ¿no? Sí, bastante, pero lo más preocupante es que parece ser que se están acercando justo a ese escenario. Maestro, antes de despedirte, un segundo referéndum, digamos una segunda votación en Reino Unido por el Brexit, ¿es posible o no es posible? Theresa May ha rechazado las posibilidades de este escenario, insistiendo que sería una traición a la voluntad del pueblo con el primer referéndum. Jeremy Corbyn, el líder de la oposición, también se ha opuesto a un segundo referéndum, citando el mismo principio. Nada más los escoceses lo piden, ¿no? Exactamente, los escoceses, aunque también algunos dentro del Partido Conservador, del partido oficial, están solicitándolo. Entonces tendría que someterse a la consideración del Parlamento, no por la vía oficial de la primera ministra, sino por un grupo especial entre los partidos de la oposición y del partido del gobierno, incluso a lo mejor con apoyo de la Cámara de Lores. Pues sería un proceso también muy difícil, incluso pudieran terminar en una crisis constitucional en la que se tendría que dar la intervención de la corona, de la reina, en el caso de que el gobierno se ha sometido a un voto de no confianza y se ha derrocado. Entonces hay mucha incertidumbre y hay mucho riesgo en las consecuencias que tendrá la decisión que hoy se tome. Entonces habrá que ver. Dos preguntas para despedirte, profesor. La primera, sí podemos dar por un hecho que si pierde la votación va a renunciar, va a dimitir Theresa May, ¿no? Es casi seguro. Todavía no hay mucho sobre o sea, que habría otras elecciones tal vez. Pero sí sería una posibilidad muy fuerte el que renuncie y se convoque a una nueva elección general. Ya ni siquiera una nueva elección de líder de partido, que obviamente también tendrían que hacerla con la renuncia de May, sino a una elección general en la que probablemente pudiera haber un cambio de gobierno. Sí, entonces, incluso de partido, ¿no? Sí, pudiera ser que los laboristas al frente con Jeremy Corbyn al frente pudieran ubicarse como el nuevo gobierno. Entonces es tan incierto el escenario que todo dependerá de las decisiones que se tomen en unas cuantas horas. Y lo segundo, ahorita lo estamos comentando al inicio de esta emisión, el peso está en muy buenos niveles con relación al dólar. Ayer tocó 18.92, 18.93. Si le rechazan hoy el acuerdo al Brexit, lo más seguro es que veamos un impacto sobre la moneda mexicana, ¿no? Así es. Sí, digo, hay que recordar que justo cuando fue la votación del referéndum para el Brexit, tuvo un impacto considerable en la moneda mexicana. Quizás pudiéramos verlo también. Ha ganado fortaleza, sobre todo gracias a no nada más a medidas domésticas, sino también a la incertidumbre que hay en Estados Unidos con el apagón gubernamental, que ha hecho que muchas divisas ganen terreno frente al dólar y que la moneda estadounidense se debilite cada vez más con el juego político que tienen, sin mencionar también la guerra comercial con China y los aranceles impuestos a los aliados que también han afectado a la economía estadounidense. Entonces, es probable que, dependiendo de la decisión que se tome hoy, también el peso vea algunas fluctuaciones. Vamos a estar atentos. Miguel Híjar, profesor del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara, gracias por estos minutos y bueno, pues hoy una votación que es histórica, ¿no?
Gracias, Enrique. Gracias, profesor. 9 de la mañana con 18 minutos. Germán Rallis es secretario de Turismo. ¿Cómo está, secretario? Enrique, agradecido por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Saludo a la audiencia. Oye, el tema del desabasto de combustible, secretario, ¿nos ha pegado en materia turística? ¿Tenemos algunos datos sobre este tema? Bueno, evidentemente ya ha habido algunas declaraciones por parte de nuestra coordinación económica. Efectivamente, pues impacta a toda la comunidad y seguramente no estamos exentos. La actividad turística es una actividad que permanentemente se mueve y pues evidentemente habrá alguno. Pero ahorita no tienes datos sobre afectaciones. No hay datos específicos concretos. Efectivamente están viviendo la realidad que estamos viviendo en todas las comunidades. Hemos estado en contacto con lugares en donde tradicionalmente hay unas visitas, sobre todo de fin de semana. Estamos monitoreando el hospedaje de manera de calcular cuántas posibles cancelaciones en estos momentos se pudieran generar. Pero bueno, estamos penando. Pero todavía no hay focos rojos ni amarillos. Exacto. En este tema. Y me decían, me escribía gente de Puerto Vallarta a través de redes sociales que no tiene un desabasto tan profundo como en zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, que no están experimentando las mismas filas. Sí, es que la densidad de vehículos que tenemos en la ciudad de Guadalajara, digo, igual por habitante, es mucho más alta que la que podemos tener en los... No, incluso Nayarit se abastece no a través de los ductos, sino a través de mar, ¿no? Entonces hay un impacto, evidentemente, sobre todo en percepción, en imagen. A ver, eso declaraste hace un par de días, decías que nos afecta en la imagen. ¿Por qué dices que nos afecta en la imagen la gasolina? Pues porque un turista, digo, el turismo es la cara bonita de los espacios, es el lugar de hospitalidad, es el lugar de apertura, es el lugar en donde pretendes conocer. Y cuando pasas por carreteras y las ves cerradas o ves largas filas de kilómetros, eso pudiera generar una mala percepción. Nosotros somos los que ponemos el mantel bonito, donde estamos preocupados porque haya flores en los floreros, porque haya barrida la plaza principal. Pues evidentemente quien llega de fuera tal vez no entiende la dinámica de lo que está sucediendo en México y sobre todo habla del turismo internacional y dice, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Tal vez no entienden una estrategia que se está llevando a cabo a nivel federal de combate al robo combate al robo de combustible y pues sí genera una percepción. Si estas imágenes se siguen reproduciendo pueden ser un desincentivo, sobre todo para el turista, me dices, extranjero. Cuando menos les genera cierta inquietud y estoy convencido y estoy apostando a que esto ya termine, que hayan resuelto los temas de fondo que se deben de resolver y que obviamente este esquema que yo creo que en mi vida lo había visto, no se vuelva a repetir, ¿verdad? Pero en este momento ninguna afectación, ningún impacto. En este momento los centros turísticos principales en Jalisco tienen la demanda habitual. Afortunadamente cerramos la temporada muy bien en los distintos segmentos del turismo, que te puedo decir de Puerto Vallarta, que es tradicional pasar fin de año y Navidad allá. Los destinos de montaña estuvieron al 100%. Eso, afortunadamente, esta estrategia, si es que fue una estrategia, la hicieron una vez que pasó la temporada. Vamos a ir al corte, te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Ayúdanos tú que andas en la calle manejando a decirnos qué gasolineras están abiertas, porque lo que no sabe el secretario es que todos los tapatíos nos hemos convertido en especialistas en este tipo de temas. Ya identificamos la pipa, sabemos su capacidad, cuántos autos en la fila, más o menos a ojo de buen cubero, cuántas horas tienes que estar. No, pero sabemos el diámetro de los ductos. Por eso, sí, ayer me impresionó que me escribían, va una de 20,000 hacia tal gasolinera, por lo tanto, varios coches tienen posibilidad de cargar gas en estas estaciones de servicio. Vamos al corte, escríbenos 33 18 80 76 41. Bueno, mañana con 25 minutos ya nos están llegando mensajes, ahorita te los compartimos, nos está llegando también información sobre gasolineras y sobre estaciones que no tienen tanta fila por si estás buscando combustible. Estamos en entrevista con el secretario de Turismo, con Germán Rallis Cumplido. Secretario, un tema que se discutió o que se ha venido discutiendo durante algunos años es el asunto del aeropuerto de Guadalajara. ¿Qué se puede hacer con el aeropuerto de Guadalajara? ¿Hay diálogo con ellos, sobre todo para mejorar sus condiciones? Bueno, claro, sí es importantísimo. Un destino turístico sin conectividad, pues prácticamente no existe. O sea, Guadalajara tiene un liderazgo muy importante en muchos segmentos del turismo, porque el turismo se va segmentando. Tenemos turismo médico, tenemos turismo de negocio, que para todos es evidente
que tenemos un referente a nivel América Latina importantísimo que es Expo Guadalajara. Tenemos una gran cantidad de gente, tanto turista regional como nacional e internacional que nos visita. Y bueno, no por nada somos el tercer destino turístico a nivel nacional. ¿Qué necesitamos? Aeropuertos de primer nivel, de primer mundo. Hoy la gente se ha analizado y ejecuta diferentes actividades en un aeropuerto. Hoy los aeropuertos prácticamente son centros comerciales que tienen unas pistas de avión. O sea, son muchos servicios los que requiere para fin de poder generar esa actividad que para nosotros es fundamental y es un detonante económico importante. ¿Qué se está haciendo en ese tema? Son varias pistas, Enrique. Una de ellas tiene que ver con infraestructura como tal. Evidentemente es una concesión, hay un grupo aeroportuario que hoy, según información que se ha corrido, es prácticamente mexicano todo el capital. Esto es muy importante porque pues, al final de cuentas de interlocución también se da de una manera diferente. Hemos visto acciones por parte del gobernador del estado, acercándose en el tema de la infraestructura aeroportuaria, y eso nos da mucho gusto, saber que hay una ruta, que hay un mapa de ruta en donde el aeropuerto está involucrado. Para nosotros es fundamental. Hemos tenido comunicación, sí, hemos tenido una comunicación asertiva y positiva, sí. Para nosotros es fundamental que tengamos instalaciones de primer nivel y sobre todo que haya conectividad. Estuve yo en los dos aeropuertos, he estado en este último mes prácticamente en lo que inició la gestión, 2 veces en Puerto Vallarta, una de ellas platicando. También Vallarta es insuficiente, ¿no? Es insuficiente. Sobre todo en la parte internacional. Sí, es que es increíble la conectividad que tiene un destino de la naturaleza de Puerto Vallarta. ¿Te tocó venir de Canadá a Vallarta? Sí. Directo, pero las filas para pasar por aduana eran interminables. Esa es una pista en donde estamos trabajando. Es decir, cómo facilitamos que el tránsito del turista internacional le sea, primero, mucho más empático y sobre todo mucho más ágil. O sea, no podemos tener a la gente haciendo filas de horas para poder acceder Como por cierto ellos nos hacen allá, pero digo, no hay que repetir la misma medicina. Sí, si podemos nosotros ser un poco más amigables poquito, sí. y es porque es un tema de cómo recibimos al turista. Nosotros sí lo queremos recibir y lo recibimos muy bien. Estamos trabajando en ese tema, vamos avanzando muy bien, estamos trabajando en el tema de generar las condiciones, primero de acceso, ya lo tenemos nosotros en una agenda, porque hoy tenemos una visión muy clara del gobernador del estado, pero también una instrucción muy clara, trabajar de manera transversal. ¿Qué estamos haciendo? No acciones aisladas, no está trabajando la Secretaría de Turismo exclusivamente en comunicación directa con el GAP, sino se está trabajando con la Secretaría de Infraestructura, estamos trabajando con las diversas secretarías que están involucradas, de manera de decir, oye, ¿dónde entro yo? Seguramente yo no porque hay quien aprieta esa Secretaría de Comunicación y Transporte, exacto, sobre todo federal. Es un tema federal. Pero sí hay diálogo con el GAP, con la Secretaría de Turismo. Abierto, tanto en Puerto Ahora, Vallarta. ¿están dispuestos a invertir más? Es ahorita el tercer aeropuerto del país, más importante en flujo. Vamos a convertirnos. Y ganan mucha lana y después no reinvierten eso en mejores condiciones. Ya hay, mira, yo no pudiera hablar por el grupo aeroportuario, pero te puedo decir que en conjunto hay una gran visión de desarrollo, que sí estamos en la sintonía, que creo que el gobernador ha sido el epicentro sobre todo de visiones, y te puedo decir que uno de los elementos objetivos de nuestra secretaría en lo particular es primero incrementar el producto, lo que impactamos en Producto Interno Bruto, elevándolo con temas tan elementales de infraestructura. Va a cambiar. Guadalajara, y lo anticipo, en estos 6 años vamos a transformarnos, pero en infraestructura aeroportuaria vamos a ver que se va a transformar nuestro aeropuerto. En 6 años se va a transformar el aeropuerto, no antes. 6 años. Es el plazo que te pones. Nosotros, cuando se ponen en diálogo con el GAP. En lo que concierne a la Secretaría de Turismo. Pero sí es apretar a los concesionarios. Evidentemente hay acciones que el diálogo en el cual se está trabajando, hay una gran apertura, estamos en contacto permanente hoy con el GAP, lo que no había sucedido antes. O sea, hoy prácticamente tenemos llamadas todos los días con el grupo aeroportuario para informarnos qué actividades están haciendo, qué acciones de imagen están pretendiendo generar, y sobre todo un diálogo en el ámbito turístico, y que tenemos en agenda, por eso te comentaba el tema de inmigración, que cae en el ámbito de nuestra facultad. El de Puerto Vallarta también es gestionado por el GAP. También es gestionado y también estamos trabajando con el mismo ellos. Grupo de inversionistas. Digamos. Estuve allá en la inauguración del vuelo Panamá directo a Puerto Vallarta por Copa, estuve aquí en el de American Airlines que va a Charlotte, Carolina del Norte.
O sea, hay confianza, hay comunicación y hay visión. Y sobre todo, creo que es una agenda que trae el gobernador ya muy cercana. Sí, incluso lo declaró en campaña Enrique Alfaro, secretario. ¿Qué pasa con el Zapote y el conflicto con el aeropuerto? En ese tema yo no tengo la información completa porque no es el elemento Pero ya se extendió demasiado el conflicto, ¿no? Ha sido un conflicto que ha venido... Yo lo que no entiendo es por qué... Ahí hay una discrepancia de cifras entre lo que están demandando el Zapote como colectivo, como ejido, y lo que está dispuesto a pagar el Grupo Aeroportuario del Pacífico. ¿No es posible ahí una mesa de intermediación en donde el gobierno del Estado, el gobierno federal participen para resolver? Porque sí creo que, hablando de imagen, ese tipo de cosas, por supuesto, que afectan la imagen de te puedo decir que en los prácticamente 30, 40 días que llevamos en la gestión, he visto que el gobernador del Estado ha estado muy atento, incluso lo hizo público. El interés de estar participando en esas mesas es un tema que lo están trabajando evidentemente en ese esquema. Nosotros estamos planteando y planeando en el tema de cómo hacer de nuestro aeropuerto un aeropuerto primero de primer nivel y seguramente un aeropuerto amigable para todo el turista. Y todos los elementos adicionales tendrán que sentarse en una mesa política en la cual se tenga que darle curso y tránsito a todos los temas que por años efectivamente han estado... El problema es que las cantidades siguen siendo tan distantes una de otras que es difícil llegar a un acuerdo. 9:33 a.m. Al regreso leo tus comentarios y mensajes y seguimos en entrevista con el secretario de Turismo. De la mañana con 36 minutos, algunos comentarios, 0918. Bueno, nos dice gasolinera de Avenida Ángel Leaño y Juan Gil Preciado no tiene gasolina desde ayer, un poquito colapsada. Santa Margarita y Real Acueducto tampoco tienen. Vengo acá al rumbo de Américas y Patria y tampoco. La gasolinera que está a un costado enfrente del Banorte de Sudaméricas, voy rumbo a Santa Tere a ver si por toda América se encuentra una gasolinera en servicio. Bueno, gracias, nos dice que está en la pura reserva, pues no hay otra más que desearte ánimo y que encuentres pronto. Nos dicen Periférico Sur, también gasolinera de Avenida del Tesoro, me informaron que la pipa llega alrededor de las 2. Nos informan pipa en Periférico llegando a Centro Sur enfrente de Akron. Nos dice también Adrián Enrique, buenos días. Yo leí que iban a hacer viajes a Madrid y París saliendo de Guadalajara, ¿es cierto eso, secretario? Es una de las estrategias que estamos manejando. Conectividad, pues es turismo. Sí. Muchas veces los destinos, obviamente Guadalajara tiene un nivel de conectividad muy importante desde muchos aspectos, aeroportuario, carretero. Evidentemente, una de las estrategias que nosotros queremos generar para fin de poder ser más competitivos, no únicamente en el ámbito turístico, sino también en el de desarrollo económico, es generar el primer vuelo Guadalajara-Europa directo, saliendo de aquí. Madrid, ¿no? Exacto, Madrid o París, o sea, es dependiendo de qué negociación se pudiera realizar. ¿Y qué sería una a la semana? Y bueno, eso ojalá y pudiéramos tener la capacidad de más, que ese es uno de los elementos de la mesa de negociación, es decir, ¿y cuánta gente viene? Estaría muy bien. Sí. Te voy a decir una cosa que es importante y es importante que la gente lo sepa. Nosotros, y de allá directo también para acá. Exactamente. ¿Qué pasaría si somos referente en el turismo de negocios, si somos visitados por una gran cantidad de europeos para hacer negocio? Pues hombre, les generaremos una ventaja competitiva importante. Escogerían Guadalajara porque tenemos elementos importantes para ellos y una manera de llegar mucho más rápida. Pero adicionalmente a eso tenemos un mercado de alrededor de 30 millones de habitantes de manera regional. Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, ya no irían a la Ciudad de México. Digo, no es porque no queremos que vayan, sino les facilitaríamos la posibilidad de hacerlo de manera más cercana. Eso implicaría que posiblemente pudieran generar una actividad adicional en la ciudad y que genera una derrama. O sea, turismo significa al final derrama económica que hace que los restaurantes... ¿Monterrey tiene vuelo directo en este momento? No. No tiene. Solamente son los centros turísticos y la Ciudad de México, exacto, ¿no? O sea, así es. Cancún, todos exacto. Esos, ¿no? Ernesto Barrera, buen día, aquí formados en González Gallo, desde Parras hacia Río Reforma, que sí está abierta.
Bueno, excelente día. Dice, ¿aparece Tlaquepaque en algún proyecto turístico? Te preguntan, secretario, y aprovecho para que nos actualices el asunto de los pueblos mágicos, porque también hubo un recorte en la partida de pueblos mágicos. Bueno, no hubo un recorte, se eliminó. Se eliminó la partida. De plano. Fue un recorte al 0%. Al 0%. Al 0%. Quiere decir que hoy tenemos 8 pueblos mágicos, el último fue Tlaquepaque, así como bien lo comenta, y quisiera decirles que efectivamente, Tlaquepaque es un destino turístico consolidado. Como cabecera municipal, hoy como pueblo mágico. Es un lugar que vende, es un lugar que tiene una afluencia de gente increíble. El centro de Tlaquepaque es precioso. Representa precisamente eso que significa Jalisco para México y Jalisco para el mundo. Por eso el emblema, el eslogan, el de Jalisco es México, pues precisamente eso pretende decirle al mundo, representamos la mexicanidad, porque mucha gente irá a la Riviera Maya y se da cuenta de lo que significa el Caribe y una parte de nuestra, pero el corazón de México no es. Exacto, pero no representa lo que significa el México que todos pretenden conocer y nosotros sí lo somos. Y a partir de eso, pues Tlaquepaque para nosotros es un tesoro y es un elemento que primero acompañaremos de manera permanente, así como los otros pueblos mágicos, de manera que mantengan su esencia y que mantengan también esa visión conservadora de pueblo. Pero entonces la inversión que llegaba a través de Pueblos Mágicos, ¿cuánto era a los distintos pueblos mágicos de Jalisco? Se calcula que el programa en lo general deja de tener 200 millones de pesos repartido nacional. Calculamos nosotros que alrededor de 40 millones de pesos llegaban repartidos en los 7 pueblos mágicos, porque Tlaquepaque llegó al final. Tlaquepaque lo nombran pueblo mágico cuando al otro día desaparece en el programa prácticamente. Entonces tocaban alrededor de 6, 7, 8 millones de pesos, 4 millones de pesos, que la regla de operación lo marcaba es para infraestructura turística. ¿Y hay posibilidad de que el gobierno del Estado asuma ese costo? Primero que todo, te comentaba que la instrucción y la visión del gobernador es trabajemos de manera transversal. Quiere decir que no dejemos abandonado ningún esquema. En el caso de turismo no vamos a dejar los pueblos mágicos, incluso dentro de nuestro propio presupuesto asignamos o nos asignaron un pequeño recurso, cuando menos para mantener vigente esa imagen. No los vamos a abandonar y estamos forjando estrategias para fin de poderlos fortalecer, modernizar en el esquema de oferta turística y que generen más... ¿Para qué eran entonces? ¿Sobre todo para imagen? ¿Publicidad? ¿Publicitarse, digamos? Bueno, no, básicamente infraestructura turística, quiere decir arregló la señaléticas plaza, bonitas, exacto, pintar, árboles. Arregló la plaza, el kiosco. Para embellecer los centros. Porque luego desapareció otro elemento importante a nivel nacional, el Consejo de Promoción Turística. 8,000 millones de pesos, que era un recurso que entraba por el derecho de los no residentes. Cuando llegaba un extranjero al país, en un concepto de tu boleto, venía DNR, es el derecho no residente. Ese recurso iba directamente a una bolsa, que esa bolsa se generaba para promocionar a México en el mundo y obviamente con programas también nacionales y estatales. Todo eso dejó de existir, se va directamente y así fue por decisión presidencial. Esa fue la respuesta del secretario de Turismo Federal. En el caso, secretario, del impuesto turístico, ¿puede hacer algo el Estado? ¿Aumentarlo, por ejemplo? Bueno, en el caso del hospedaje, del impuesto sobre el hospedaje, obviamente sí. ¿Es federal o estatal? Estatal. Eso se recauda a nivel estatal. ¿Cuánto ingresa? Y va a un fideicomiso, dependiendo, por ejemplo, los que más ingresas en el fideicomiso de la zona metropolitana, calculo yo como alrededor de 120 millones de pesos al año. En el caso de Puerto Vallarta, alrededor de 150 millones. Pero en comparativa internacional, nuestro impuesto en hospedaje turístico es muy bajo, ¿no? Sí, es bajo. Es una aportación en la cual creo yo que pudiera ser motivo de análisis. ¿Por qué? Porque hoy que no tenemos el elemento de esquema promocional, el turismo, si no se promociona y se pone en el aparador que le corresponde, también deja de existir. Y siguiendo, secretario, en el modelo turístico y nuestra forma de posicionarnos en el mundo, 2018 dejó una derrama turística, tengo el dato, 42 mil millones, más o menos, ¿no? Sí. 11,000 millones más que en 2012, sí. Ha habido un ascenso. Vamos en ascenso. Casi constante desde hace algunos años, secretario. Pero tengo la impresión que el modelo turístico beneficia a unos, pero muy poco a las poblaciones. Bueno, en salarios, en prestaciones sociales, en calidad de vida, en impacto sobre su entorno más cercano. ¿Cómo hacer que el turismo sea más democrático? Es decir, que le deje más a las comunidades. Nosotros tocaste un tema toral. La instrucción que hoy se tiene por parte del gobernador, es decir, cualquier acción de desarrollo, de promoción turística,
debe de ser con una visión sostenible, ya no solo sustentable, porque antes se hablaba del turismo sustentable que respete el medio ambiente y que no contamine. No, espérate, eso ya de entrada es una obligación. Hoy lo que tenemos que hacer es el turismo sostenible, tiene que permear a la comunidad. No puede haber un campo de golf precioso regado automáticamente con una comunidad que no tiene agua y drenaje. O sea, es imposible. Es una desigualdad. Es una desigualdad. Y nosotros vamos a buscar que en el esquema de turismo esa brecha se acorte, porque es muy importante que nuestras comunidades, y te pongo ejemplos muy claros, en el caso de Puerto Vallarta o en el caso de Costa Alegre, tenemos poblaciones que están en niveles de marginación altísimas, pero sin embargo tenemos infraestructura turística de nivel internacional en Costa Alegre, que son noches de $4,000. Entonces tenemos que hacer un trabajo muy profundo y lo vamos a hacer de una manera transversal. Porque lo que es muy injusto es que reciban cientos y miles de turistas que se benefician del agua, del medio ambiente de esas zonas, y después ellos no tengan posibilidad de acceder a buenos salarios, a un buen contexto. Estamos trabajando para generar primero por regiones, porque así está definido o así está estructurado nuestra propia secretaría, pero no nada más la secretaría, sino también las acciones de gobierno las sectorizan, y nosotros estamos trabajando para que esa visión de sostenibilidad se dé. Es como involucramos a las comunidades en el quehacer turístico, y que no nada más sean o receptores muy, muy raquíticos, si me permites el término, de desarrollo, estando al lado de sí, o llegan hoteles, generan muchísimos residuos nocivos para el medio ambiente, y después contratan gente de los pueblos cercanos y nada más les pagan propinas, que no son malas, pero solamente propinas. O por temporada, y que después de la temporada se quedan sin trabajo y mucha gente se dedica a otra cosa, o prácticamente hay lugares en donde la única industria es como Puerto Vallarta, pues es el turismo. Es el turismo. Se acaba la temporada, se les acabó el trabajo. Tenemos que tener esa visión de sostenibilidad. Estamos trabajando en el tema de manera de capacitar, de certificar y sobre todo de que tengan acceso a ese desarrollo también la comunidad. Vamos al corte, regresamos para trasladarle algunas preguntas al secretario de Turismo y por supuesto seguir haciendo contigo los reportes sobre las gasolineras. Nueve de la mañana con 49 minutos. Iván nos dice: ¿por qué vialidad no ayuda a agilizar el tráfico en periférico a la altura de gasolineras? Porque en mi trabajo los jefes juran que no hay autos en las calles y periférico menos. Bueno, sí hay menos tráfico. Yo he notado menos tráfico, no sé en el periférico, Iván, pero hacemos el reporte a la Secretaría de Seguridad encargada ahora ya de la Policía Vial. Gracias. 0871, buenos días, perdón por mi ignorancia, pero el diésel de los camiones no se ve afectado como el asunto de la gasolina. Según yo, el diésel no hay ningún problema de abastecimiento. Hasta donde me han informado, no hay ningún problema de abastecimiento. Ricardo Guzmán, gasolinera Prolongación Mariano Otero, casi esquina Prolongación Guadalupe, con gasolina poca fila, como de 30 minutos, 20 litros solamente. Entonces, repito, Mariano Otero, casi esquina Prolongación Guadalupe. Pues sí, ya llegando, ¿qué será? Cuando se unen pasando al periférico, sí, ¿no? Tal vez. Muy bien, gracias Ricardo por tu comentario. Carlos León Dávila, buen día, hoy deseo que tengas tanque lleno. Bueno, gracias. Nos mandan también fotografías para decirnos que, ahorita informamos del tema de Lázaro Cárdenas, 2323, ¿qué tal? Buenos días. Solo quisiera reportarles que acabo de cargar gasolina en la gasolinera ubicada en Volcán Quinceo y Volcán del Coli, en el Coli. Me tardé 50 minutos, pero les puedo afirmar que traía más de medio tanque lleno. El tanque es de 56 litros y se cargaron más de 40. No me explico, a menos que me hayan robado. El medidor de gasolina está bien, les puedo asegurar que no están poniendo los litros bien. Gracias por el reporte. Esa es otra, ya ni nos fijamos, ¿no? Con tal de que haya, ya ni siquiera nos damos cuenta de eso. Carlos Ortega, Américas y casi Avenida México, sí hay gasolina, supongo que va a ser la de Garibaldi. Américas y Garibaldi, gracias. 6842, me gustaría saber sobre el aeropuerto que estaban planeando construir por Tomatlán. Te preguntan, secretario. Sí, evidentemente hay un proyecto que se tiene ya en la mesa, es construir la marca Costa Alegre a otro nivel. Eso tiene muchas implicaciones, se está trabajando en una mesa especial en donde hay diferentes secretarías de manera muy transversal, como lo he comentado,
porque conectividad tiene que ver con muchas cosas. Evidentemente uno de los elementos tendría que ser el libramiento Vallarta-Costa Alegre, que sería uno, otro la ampliación o terminar la ampliación de la carretera 200, y el otro elemento es el aeropuerto de Chalacatepec. Ese prácticamente ya está, la pista ya está hecha. Viene un proceso adicional, ahorita está bajo resguardo federal, pero obviamente es un tema estatal. Tiene que ser un conjunto de acciones para poder detonar ese espacio. En esa mesa que les comento se está trabajando una agencia transversal de manera de meternos al tema de infraestructura, de meternos al tema de promoción, de meternos al tema de que tú comentabas de sostenibilidad, porque ahí es precisamente donde tenemos temas en donde hay comunidades muy atrasadas, con alto nivel de marginación. Y turismo de triple A. O sea, llegan yates que difícilmente ve uno tradicionalmente, llegan ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es un trabajo, primero de diagnóstico, de hablar con los presidentes municipales, decir, oye, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Qué necesitas para fin de tener mano de obra calificada? Necesitamos tener una escuela de hotelería, necesitamos tener un enfoque restaurantero, gastronómico. ¿Qué valor le vamos a dar? Entonces, si hay un proyecto que sean, digamos, como vuelos cortitos. Sí, esos son vuelos prácticamente o privados o vuelos de algunas que también Puerto Vallarta, ¿no? Exacto. Que son más que tengamos esa conectividad, efectivamente. Avionetas. Así es, así tipo, es. ¿no? Y estamos trabajando en ello. Yo creo que pronto vamos a generar ya acciones específicas, sobre todo de apoyo a las comunidades para fin de poder subir su calidad de vida, pero dándole valor agregado a la mano de obra que ellos pueden brindar. Y obviamente en el tema presupuestal, pues tendrá que ser en el esquema federal y estatal el que tiene que ver con el tema de infraestructura carretera. Secretario, ¿por qué es tan caro volar a Puerto Vallarta? ¿No hay posibilidad también para incentivar el turismo de Guadalajara a Puerto Vallarta? Es carísimo. Es carísimo, sí. Son temas en que nosotros hemos estado platicando con... Porque nada más hay 3 que van, ¿no? Sí, que es sí. Aeromar, TAR, sí. Y alguna por ahí que se vaya, Viva Aerobús, creo, también va a Puerto Vallarta. Sí. A veces es más barato volar de México a Vallarta que de Guadalajara a Vallarta. Sí, es un tema que yo creo que todo el turista y sobre todo el local se debe de preguntar. Nosotros hemos estado trabajando, buscando acercamiento con las aerolíneas, y oye, debemos de tener la posibilidad de facilitar mucho más el acceso vía aérea a Puerto Vallarta, y bueno, pues salen 2-3 vuelos diarios, son pocos. Bueno, nos dicen 0918 que ya se acabó la gasolina en Garibaldi y Américas, para quien nos decía. Luis Manso te dice: felicidades al licenciado Germán Rallis, compañero de lucha MC, soy profesionista, maestro bilingüe y sin trabajo. Bueno ¿qué tal el currículum? Ahí, saludos. Ahí le pasamos tu contacto, Luis. Ahí le mando mis saludos. José Martín López, buen día. Estación Pemex de Vallarta en Concentro surtiendo, fila pasando periférico con precaución. 3264, gasolinera de Glorieta Niños Héroes abierta, fila larga, nos dicen. Wilberto Cortés, gracias. Y bueno, ya habíamos visto esta con los tragafuegos y ya se tiene que hacer con burbujitas, ¿no? Para tener consideración con el momento que vivimos. Manuel Rosales, pregunto si hay gasolinera en Federalismo y Washington. Ahorita te checamos con gusto. Linda Sánchez, yo solo quiero opinar que se me hace inaudito que, por ejemplo, en Riviera Maya, siendo una zona turística premium en nuestro país, las pequeñas ciudades donde vive la gente que trabaja en los complejos hoteleros no tengan ni siquiera servicios de recolección de basura, alumbrado público. Es inaudito. ¿Qué es lo que pasa con ese dinero que se recauda de los impuestos de tantos turistas? Bueno, no te tienes que ir a la Riviera Maya, en Jalisco hay algunos municipios que les pasa lo mismo. Claro, bueno, pues efectivamente los pueblos turísticos tienen 2 elementos que tienen que resolver. Uno es primero darle servicio a la gran cantidad de gente que va eventualmente, o población flotante, que al final también tiene un costo de atención, de desgaste del propio espacio, y también presupuestos muy pequeños y, como todos los municipios del país, endeudados al tope. Entonces, tienen muy poco espacio de maniobra. Nosotros, precisamente, esa es la agenda que estamos haciendo. Ahí está el impuesto turístico, y que vaya a esas comunidades. El problema de las pequeñas comunidades es que su infraestructura hotelera, o sea, lo que pueden recaudar por el 3% sobre impuestos turísticos es muy pequeño. Entonces, prácticamente necesitamos incentivar el que haya infraestructura hotelera, el que la hagan de calidad turística para que la gente pueda pernoctar. ¿Qué quiere decir? Que la gente puede ir a Tapalpa, pero se regresa en la tarde-noche, aunque hoy ya tenemos hotel boutique o tenemos algún elemento, cabañas, alguna todo. Cabaña. Entonces, lo que estamos haciendo es incluir al tema
hoy de esos pequeños pueblos que no tienen un elemento turístico bien definido, ayudarlos a definir y que sea el turismo también que les genere derrama económica. O sea, al final de cuentas también les va a coadyuvar pues a que den mejor servicio. Pero estamos centrados en una agenda municipal en incentivar también pequeños restaurantes, es decir, que no solamente el turista vaya y se meta al complejo, que genere derrama, vaya a comer ahí. Porque tenemos un problema, un tema, más como comentario. México está posicionado a nivel internacional como el 6º destino. O sea, somos muy importantes, pero tenemos una disparidad. Estamos en el número 16 en derrama económica. Ese es un buen dato. Entonces, quiere decir... O sea, vienen muchos, pero gastan poco. Exacto. A diferencia de tal vez van menos a otros lugares, pero gastan más. Y tal vez porque necesitamos definir contenidos, renovar contenidos, que vengan a Puerto Vallarta, sí, pero que vengan y que haya elementos adicionales a los que ya conocemos para que la gente gaste un poquito más, ¿no? Hablando de Vallarta, te preguntan, ¿cuánto tiempo es de Guadalajara hasta Vallarta por la nueva vía? Bueno, ya cuando funciona, porque el tramo Compostela-Jala ha habido muchísimos problemas, una pésima obra la Secretaría de Comunicaciones. Sí, o sea, digo, seguimos haciendo 4 horas y media. Más o menos, Más ¿no? o menos, en promedio. Sí, cuando está activa, 4 horas, ¿no? 3 horas 40 más o menos. José, buenos días. Ya era hora que se le pusiera un alto al robo de gasolina. ¿Cuál es la verdad oculta? Nunca lo sabremos. Como siempre, encarcelarán a la carne de cañón, los afectados, la población que lucha día a día por sobrevivir las atrocidades de quien dice que nos dirige. Y desafortunadamente los verdaderos responsables saldrán limpios, así como todos los gobernadores que dejaron en desgracia a tantos estados de la República. Viva México, pues esperemos que no, esperemos que ahora sí haya consecuencias. Y si la presidencia está pidiendo sacrificios a la mayor parte de los ciudadanos en ciudades como Guadalajara, pues sí, que se desmonte de fondo la trama de saqueo de Pemex. 3271, es cierto que habrá un vuelo, bueno, yo te lo había preguntado, de Guadalajara a Madrid, nos dicen que están sobre eso. 0247, hola, buen día para el secretario Rallis. Si tuviera la intención de prestar sus servicios en la Secturjal, ¿cómo podría hacerle? Bueno, obviamente, pues, llevar su currículum, nosotros con mucho gusto lo recibimos. Sí quiero dejar claro que hoy hay una gran visión de generar resultados. Hay un adelgazamiento de la burocracia en el esquema estatal. Es una instrucción muy clara, hacer más con menos. Rápido, porque me tengo aquí en 20 segundos. Para la zona norte, ¿algo? Estamos trabajando de manera asociada con Zacatecas, vamos a generar promoción. Llega más rápido la gente de Zacatecas a la zona norte que de la propia propia Guadalajara. Y es una zona preciosa. Es preciosa, estamos generando pláticas con los municipios, estamos generando que la conectividad carretera que tengamos sea eficiente y sea segura, y bueno, convertirnos con ese esquema de asociación con otros estados en potencial de mercado de visita para esa zona. Gracias, secretario. No, muy placer platicar contigo. Secretario de Turismo, Germán Rallis. Nos vamos a las 6, nos escuchamos en la tercera emisión de Zona 3 Noticias, y mañana a las 9, si vives en Zapopan, escríbenos, porque va a estar aquí con nosotros Pablo Lemus.